Bueno, de verdad que, ay Dios mío, ¿qué les puedo decir? Nos han cambiado toda nuestra cultura, nuestro estilo de vida. Ya no podemos ir al cine, ya no podemos ir de compras, ya tenemos que estar encerrados en la casa. Hoy estaba en una reunión y estábamos planificando vernos y de momento dijimos, es que no podemos, es que definitivamente no podemos estar juntos, tiene que ser todo ahora con Zoom o con las redes o todas estas cosas. Pero de verdad que cuando las situaciones que estamos viviendo nos arropan, nos agarran, tenemos que preguntarnos, y ese es el tema que voy a estar compartiéndoles, cómo nosotros podemos enfrentar con esperanza el futuro. ¿Cómo tú puedes enfrentar ese día de mañana? ¿Cómo tú puedes encontrarte cada día con la fuerza que tú necesitas, que en un momento dado nosotros vamos a poder vencer y vamos a tener victoria? Y cuando decimos nosotros, estamos hablando de todos aquellos que somos seguidores de Jesús. Yo no sé si tú eres un seguidor de Jesús que me estás escuchando. Espero que hoy la palabra que tú vas a estar recibiendo sea una palabra que te incline a confiar en aquel que venció la muerte, que venció las peores circunstancias, las peores crisis. Y ante esta crisis de este virus que está destruyendo, que está matando tanta gente, que ha paralizado la economía en el mundo entero, que ha estremecido todas las naciones, porque no hay nación que no ha sido estremecida por esta pandemia, esta epidemia tan fuerte que está pasando en el mundo entero, yo me tengo que preguntar, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es la función de la iglesia ante una situación como la que estamos pasando? Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo no creo que realmente nuestra posición es quedarnos cruzados de brazos. Yo creo que nosotros tenemos que hacernos preguntas serias. ¿Qué debemos entonces hacer? Ahora, yo creo que también tengo que hacer una pregunta de identidad, porque para yo poder contestar qué yo debo hacer, yo tengo que preguntarme quién soy. Es una pregunta muy sencilla, pero a la vez es complicada. Porque de acuerdo a mi identidad es la manera como yo voy a hacer, es la manera como yo voy a estar viviendo, es la manera como yo voy a estar hablando, es la manera como yo voy a estar actuando, es la manera como yo voy a estar confrontando esta crisis tan fuerte y tan terrible que nos ha acogido y nos ha agarrado a todos. Realmente yo no sé si alguien que me está escuchando ya está afectado por el virus. De ser así, es bien importante también que escuches esta palabra. Pero todos estamos con el temor de que nos contagiemos. Entonces, comencemos con esta pregunta. ¿Quién soy? Y la contestación, el mismo Jesús nos lo dijo, nosotros somos la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Y en otra ocasión le dice a sus discípulos, a nosotros hoy día, ustedes son la luz del mundo. Y yo quiero añadir que somos la luz para un mundo en crisis. Entonces eso hace una gran diferencia. Si yo me visualizo y yo me identifico como luz en un mundo en crisis, significa que entonces yo no puedo ser pasivo. Yo no puedo quedarme de brazos cruzados. Yo no puedo ser parte del montón de gente que está metido en un círculo vicioso de desesperanza, de temor, de histeria social. Algo que me gusta mucho es estudiar un poquito la historia. Y es la historia de los primeros cristianos. Cuando yo empecé mis primeros pasos en los caminos del Señor, una de las cosas que más hice fue leer las historias de la iglesia primitiva, que le llaman, o de los primeros creyentes. Y para mi sorpresa, me di cuenta que la iglesia primitiva o los primeros cristianos en los primeros siglos, una de las cosas que le caracterizaba era su capacidad de recuperación. Tenía una capacidad impactante de recuperarse. Y entonces me pregunté, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque los primeros creyentes, los primeros seguidores de Jesús, tenían una gran esperanza frente a la muerte. Ahí está la clave. Cuando hablamos de muerte,
cuando decimos que tanta gente está muriendo frente a esta epidemia, entonces entramos en terror. ¿Por qué? Porque nosotros valoramos tanto y tanto nuestra vida que rechazamos totalmente la muerte. Pero imagínense los primeros creyentes, ¿ok? La muerte era parte de su vida. ¿Por qué? Porque morían por Jesús. ¿Cuántos fueron perseguidos, quemados, crucificados, comidos y destruidos, despedazados por los leones? O sea, la vida de los primeros seguidores de Jesús, la muerte era parte de lo que ellos recibían y aceptaban como su cultura por causa de Jesús. Si el primero que dio su vida fue su maestro, el Señor Jesucristo, entonces ellos seguían a su maestro. Por lo tanto, cada vez que había una crisis, ellos tenían una tremenda, o sea, cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de unos individuos, estamos hablando de un pueblo. Tenían una tremenda capacidad de recuperación porque ellos se encontraban en toda crisis, en toda situación difícil, una oportunidad de dar testimonio de Jesús. Pude contar alrededor de 3 plagas fuertes en los primeros 5 o 6 siglos de la iglesia primitiva. ¿Me pueden creer? Y no solamente en los primeros siglos de la iglesia primitiva, es importante esto. Si nosotros miramos la historia de la iglesia, ¿ok? Paralela con la historia del mundo, con todo lo que estaba pasando en el mundo, desde el comienzo de la iglesia, todas las plagas, todas las pestes, todas las epidemias, quienes fueron clave para ayudar a la gente, fueron los seguidores de Jesús, fue la iglesia. Y no les importaba. No les importaba. ¿Por qué no les importaba? Porque el amor de Cristo les tenía tan agarrados, tan atrapados, que no podían hacer otra cosa que amar a esa persona con lepra, con la peste bubónica, con todas las enfermedades. En el segundo, casi terminando el segundo siglo y casi terminando el tercer siglo, hubo en Roma 2 pestes, dos epidemias tan fuertes que se dice que la mitad de la población de Roma murió. Y en la segunda, muchas de las ciudades en esa área de Roma estaban vacías, a nivel que el imperio romano se debilitó fuertemente porque murieron soldados por montones. ¿Quiénes estuvieron allí? La iglesia. Y en ese tiempo de esas terribles epidemias fue cuando más la iglesia de Jesucristo, los seguidores de Jesús, crecieron. Se multiplicaron de una manera increíble. ¿Por qué? Por el amor que mostraron, porque ellos no le temían a la muerte, no les importaba que ellos, su esposa, su esposo, sus hijos se contaminaran con esa enfermedad, porque ellos estaban haciendo lo que Jesucristo hubiese hecho cuando tocó a los leprosos. Eso nos cambia totalmente la perspectiva. Y yo creo que en este tiempo tan importante, nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva de la vida. Partiendo del maestro, no, por favor, no me interpreten correctamente. Yo no estoy queriendo decir que ahora nosotros nos vamos a lanzar y vamos a correr y vamos a morirnos, porque la idea no es esa. La idea es el corazón. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde están mis valores? Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a una situación como esta? ¿Qué vamos a hacer? Un grupo de la población lo que están haciendo es criticando a todos los que se dedican a la atención de la gente, los gobiernos, los líderes en los centros de salud. Yo espero que ninguno aquí que está escuchando esté criticando. Podemos entonces señalar o podemos movernos en la inseguridad. Y yo creo que ahí es donde la mayor parte de la gente está involucrada, en ese sentido
de inseguridad. El mercado se está cayendo, la bolsa de valores se está cayendo, la gente se está muriendo, va a llegar a mi casa, me va a visitar, va a tocar a mi hijo, va a tocar a mi madre, va a tocar a mi hermano, va a tocar... Esa inseguridad es la que está entrando a nuestras casas, que nos crea una tremenda incertidumbre. Por eso yo creo que somos los llamados a hacernos y a contestar la pregunta, ¿cómo enfrentar con esperanza el futuro? ¿Cómo enfrentar con esperanza el futuro? ¿Por qué? Porque si somos la luz, entonces tenemos que ser quienes dejamos una estela, dejamos unas huellas, dejamos un ejemplo de cómo todos aquellos que son seguidores de Jesús, y Jesucristo es el ancla de su vida, es el quien lo sostiene, realmente se convierte en una inspiración. Se convierte en una inspiración. ¿Saben quién dijo, not on my ship, no en mi barca? Lo dijo Jesús. ¿Y sabe quién más dijo, no en mi barca, not on my ship? El apóstol Pablo. Bueno, ya sé que algunos empezaron a buscar en la Biblia, en su concordancia o en Google, ¿dónde dice eso en la Biblia? No dice en ningún sitio. Pero yo creo que es lo que Jesús sintió cuando él estaba en aquella barca, en medio de aquella tempestad. ¿Se acuerdan? Cuando vinieron corriendo los discípulos. Señor, pero no te estás dando cuenta. No ves. Histéricos, estaban histéricos porque la tormenta que se había levantado, una tormenta, y fíjense que ellos eran pescadores, pero parece que ese tipo de tormenta era tan y tan fuerte, era tan difícil que ellos mismos no tenían control. Y cuando unas personas no tienen control, se ponen en histeria. Y eso era el espíritu que ellos tenían. Estaban en un espíritu de histeria. Histéricos. Pero Jesús estaba durmiendo. Porque ese es realmente el que tiene confianza, el que tiene seguridad, el que no tiene temor a la muerte, descansa. Descansa. Y yo te digo, descansa. No, no, my ship. No en mi barca. El otro que lo dijo, pero no lo dijo, pero es una interpretación que yo estoy diciendo, fue el apóstol Pablo. Y yo voy a compartirles una historia que está en el capítulo 27 del libro de los Hechos. No lo vamos a leer completo, yo te invito a que tú leas completo ese capítulo 27, pero es impactante, es sumamente impactante, pero quiero darte el contexto. Fíjense que está el libro de los Hechos terminando. ¿Qué quiere decir? Que ya la historia del apóstol Pablo está terminando con ella. Estamos en los últimos días, semanas, meses, quizás años, y no tantos años, de la vida del apóstol Pablo. Resulta que el apóstol Pablo fue acusado por los judíos. Y los judíos querían destruirlo, querían quitarle la vida. Y en un momento de juicio, cuando aparentaba que todo iba a salir bien en favor del apóstol Pablo, y que él podía salir absuelto, él entendía por dirección del Espíritu Santo, porque todos los creyentes, esto es bien importante porque lo vas a ver ahí en adelante, todo seguidor de Jesús se supone que tenga un futuro que le establece el Espíritu Santo para su vida. Es un plan extraordinario. Y el apóstol Pablo sabía que la voluntad de Dios es que él terminara en Roma. Ese era el destino que Dios le había revelado, que él iba a terminar. Sus últimos días de vida lo iba a pasar en Roma, no en Jerusalén. Acá entre nosotros. Es interesante porque fíjense en los planes de Dios. Jerusalén no iba a ser el centro de la historia, iba a ser Roma en esos futuros siglos. Roma se iba a convertir en un imperio. Por lo tanto, Roma iba a ser el centro que, así como económicamente, políticamente y militarmente, iba a controlar todo un mundo, todo un territorio inmenso. El evangelio iba a correr también por esas carreteras de Roma. Y él estaba claro que él necesitaba estar en Roma para entrenar los líderes que iban a ser los que Dios iba a utilizar. Aunque él no estuviese vivo, su trabajo, su misión iba a estar viva a través de los discípulos que él levantó allí en esa ciudad de Roma. Por lo tanto, él sabía su futuro.
Y cuando está en ese momento que aparentaba como que ya iba a ser disuelto y que, ¿qué es lo que todos queremos cuando uno está en un juicio y hay una crisis? ¿Qué tú quieres? Salirte ya, despegarte, quedarte tranquilo. Y yo digo, pero Pablo, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Saben lo que él hizo? Él dijo, yo soy ciudadano romano y yo apelo al César. Y legalmente cualquier ciudadano de Roma no podía ser juzgado por otra nación. No podía ser juzgado por los judíos. Legalmente él tenía que ir a un jurado en Roma como ciudadano romano. Y esa fue la forma como Pablo, voy a decirle en una forma gráfica, manipuló las circunstancias para cumplir la voluntad de Dios en su vida. Y ahí eso entonces cuando todo cambia. Ya entonces Pablo tenía que ser movido a Roma. Y esta historia del capítulo 27 del libro de los Hechos es exactamente eso. Es toda la odisea de qué sucede en el viaje desde el momento que el apóstol Pablo es preso. O sea, él es llevado como un preso a Roma, movido, llevado por un capitán de la realeza, un capitán sumamente importante. Ustedes lo pueden verificar. Y a cargo de un preso valioso, lo mueve a esa barca. Y zarpan. O sea, recuerden que no estamos hablando de un avión, estamos hablando de un barco. En los tiempos donde la navegación era terrible. Y es en ese contexto en que el apóstol Pablo es llevado en una barca donde estamos en el versículo 14. Dice, están en la barca, ¿ok? Están navegando. Y dice, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Estoy leyendo algo que nos introduce a un término que estoy usando desde el principio, crisis. Por eso dice el verso 15, los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Interesante. No pudieron, o sea, voy a usar unas frases, de este verso 15. No pudieron hacerle frente y se dejaron llevar por la tormenta. Ahora, vamos a ponerle nombre a esa tormenta, vamos a llamarla virus, coronavirus. Vamos a llamarlo así, es una tormenta. Y si nos ponemos en el contexto, el hecho de que ellos no pudieron hacerle frente, expertos en la navegación no pudieron hacerle frente y se dejaron llevar por la tormenta. Quiere decir que ese es, por lo regular, eso es conducta humana. En la psicología y en la sociología se ve que esto es muy, muy común. Cuando el hombre se enfrenta a situaciones que no tiene control, se deja llevar. Entonces, ¿qué tú haces en una crisis? ¿Cómo actúas? ¿Cómo yo actúo frente a una crisis? En verdad, no debe ser de acuerdo a cómo nos sentimos y no debe ser como los demás, pero es así. O sea, nosotros muchas veces cuando estamos en una crisis donde no tenemos control, ¿qué pasa? Nos dejamos llevar porque la gente está diciendo, si dijeron que el papel de inodoro se está acabando, hay que ir corriendo a comprar papel de inodoro. Estas son de las cosas que es un chiste, porque uno lo ve en los memes y en las fotos que tiran por las redes. Es un chiste, es un virus que ataca a los pulmones, no al estómago. Entonces, ¿cómo es que la gente? Mira, cada vez que voy al supermercado, no hay papel. Punto. No hay papel. Pero es así. Algunos comenzaron a comprar papel. Bueno, yo entiendo el antibacterial y yo entiendo quizás los jabones, pero hay jabones en todos los supermercados. Pero papel de inodoro. ¿De quién vino la idea
de que teníamos que comprar papel de inodoro y llenarnos de papel de inodoro en la casa. No sé, un grupo. Un grupo comenzó y de momento hubo una histeria social y todo el mundo salió a comprar papel de inodoro y la tormenta nos movió a vaciar los supermercados de papel de inodoro. No puede ser, no puede ser. Entonces, lo primero que las tormentas de la vida suelen hacer es llevarnos a la deriva. Y eso es algo que nosotros tenemos que decir no. O sea, ahora que estamos en este tiempo de cierto nivel, de cierta estabilidad, porque hace unos días atrás no sabíamos qué iba a pasar, ahora nos dijeron que teníamos que hacer. Tenemos que estar en nuestras casas. No podemos tener reuniones de más de 10 personas. La iglesia ya no se puede reunir. Ya no hay cine, ya no hay restaurante. Si quieres restaurante tienes que ser llamando para que te lo sirvan o te lo manden. O sea, ahora nosotros estamos en lo que es la norma en la mayor parte de la gente. Y puede ser que en un momento dado nos acostumbremos a hacer eso. Pero cuando empieza a faltar el dinero, empieza a faltar el trabajo y todas esas cosas, volvemos entonces en otra crisis que se va a añadir a la crisis que ya estamos viviendo. Entonces, no es la alternativa llevarnos a la deriva. Perdemos de vista las metas. Yo te pregunto, ¿qué estabas haciendo antes del coronavirus? ¿Cuáles eran tus metas? ¿Cuáles eran los planes que tú tenías? Si yo te pido que tú hagas un ejercicio y describas, antes del coronavirus, estos eran mis planes para este mes, en los próximos 5 o 6 meses, para el año 2020, ¿cuáles eran esos planes? Mi pregunta es, ok, ¿siguen siendo? ¿Siguen siendo tus planes? ¿Siguen siendo tus metas? Porque para el apóstol Pablo, él no estaba a la deriva. El apóstol Pablo no estaba siendo llevado por la tormenta, porque el apóstol Pablo sí sabía a dónde él iba a ir. Él sí sabía cuál era la meta, el objetivo, el propósito de su vida. O sea, él era uno diferente a todos los demás. Porque las circunstancias, la crisis, no cambian los objetivos, las metas, el propósito, los planes que Dios tiene para tu vida. Punto. Cuando nosotros funcionamos en ese mismo sentido, entonces, en verdad, no. Cuando estás claro del propósito de Dios para tu vida, tú tienes ese norte bien claro y bien definido. Tú tienes ese puerto bien definido. Ahora, sigamos leyendo, verso 16. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeñita isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Interesante, ¿verdad? Siempre tratamos de salvarnos, pero ¿dónde terminamos? Dejándonos llevar por el viento de la opinión, por el viento de la histeria, por todas esas cosas que están pasando. Y de nuevo yo entonces me pregunto, y es la pregunta que estoy haciendo desde el principio, ¿cómo enfrentamos con esperanza el futuro? ¿Cómo enfrentar con esperanza el futuro? Verso 18. El próximo día, aquí estamos entrando al futuro, ¿verdad? El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, otro día más en el futuro. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Pasó un día, pasó otro día, pero como la situación se puso peor, o sea, no mejoró, no salió el sol. Todo lo contrario, todo se oscureció. No veían las estrellas. Eso es significativo porque
se navegaba con las estrellas. Y podían ver dónde estaban de acuerdo a la posición de las estrellas. Entonces, no hay estrellas, no hay luz, no hay sol, no hay luna, no hay ningún tipo de guía. Y aquí se pierde toda esperanza. Entonces la pregunta es, ¿cuándo uno pierde toda esperanza? Sencillo, ya se lo he dicho. Cuando no hay luz, cuando no hay guía. Cuando no hay luz y no hay guía, se pierde la esperanza. Cuando se pierde la esperanza, se pierde la dirección. Pero un seguidor de Jesús ve el futuro con esperanza. Porque de nuevo, no nos podemos identificar como aquellos que funcionamos en oscuridad. Si tú te sientes que estás moviéndote en oscuridad, que no tienes guía, que no tienes dirección y pierdes la esperanza del día de mañana, mira, es sencillo, te lo acabo de mencionar, no hay luz. No hay definición, no hay luz. Y por eso comencé diciendo, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y no solamente eso, sino que digo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Verso 21, nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo, el preso, el que está encadenado, el que si hubiera sido una circunstancia completamente normal, era el ignorado, el maltratado, mal atendido, porque era un preso más, encadenado. Pablo reunió a la tripulación, y miren el liderazgo del apóstol Pablo, porque una persona que tiene luz, que sabe a dónde va, que tiene dirección, y como sabe a dónde va y tiene dirección, tiene una esperanza clara del futuro, te conviertes en un líder. Porque en medio de un montón de gente que no sabe ni para dónde va, ni qué va a pasar, y no sabe qué sucederá con su vida, aquel que está claro, aquel que tiene esperanza del futuro, aquel que tiene luz, que tiene dirección, que tiene definición, que tiene propósito, que sabe a dónde va a llegar en medio de una crisis terrible como la que está, te conviertes en un líder, o sea, te conviertes en una persona de influencia. Y empiezas a añadirle valor a las personas que están a tu alrededor. Entonces él reunió a la tripulación y le dijo, señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas, porque él les había dicho que no salieran, que iba a pasar todo esto. Es interesante que la persona que tiene luz anticipa el futuro. El que tiene luz anticipa. Es un buen navegante. John Maxwell lo llama la ley de la navegación. O sea, un líder es una persona que puede organizarse de tal manera que planifica el futuro y encuentra todos los pros y todos los en contra de su navegación y lo considera todo. Ese hombre era tremendo líder el apóstol Pablo. Entonces el verso 22, miren lo que hace un líder, miren lo que hace una persona que tiene esperanza del futuro, miren la persona que tiene una convicción de que no se va a destruir las cosas porque tiene un propósito. Y cuando tiene un propósito, ese propósito es lo que va a hacer que se salve. Dice, pero anímense, o sea, no pierdan el ánimo, no se caigan, no entren en una histeria social. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Y es así, es lo que estamos viviendo nosotros. Miren, cuando tenemos esa convicción, cuando estamos convencidos, no tengamos miedo de la muerte. Va a haber pérdida, siempre hay pérdida, ¿ok? Siempre algo sucede. Entonces, nosotros lo que hacemos es que reconstruimos. Los momentos de crisis son los mejores momentos para ser muy creativos.
ante las crisis de toda la historia, han sido los momentos históricos donde la creatividad es lo que ha traído lo que nosotros tenemos hoy día. Cuando una persona tiene una limitación, busca la forma de salir de esa limitación. Y ahí viene la creatividad. Pero bueno, ese es otro tema para otro momento. Ahora, de nuevo, ¿cómo enfrentar con esperanza el futuro? Verso 23, y ya voy a estar terminando. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco, y aquí comienza el apóstol Pablo a dar testimonio de Jesucristo, y a quien sirvo estuvo a mi lado, y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. O sea, un refuerzo de lo que ya el Señor le había dicho anticipadamente o anteriormente. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. O sea, no solamente te salvas tú, sino a todos los que están contigo. Miren la importancia de mi lugar, mi posición, de mi identidad. Porque cuando un seguidor de Jesús está claro en su identidad, no solamente se salva a sí mismo, salva a la gente que está a su alrededor. Porque Dios tiene un propósito contigo y con los tuyos. Y si los tuyos están en la misma barca donde tú estás, no van a perecer. Eso es lo que tienes que tener, una convicción, una confianza, pero absoluta y total. Porque no tenemos una perspectiva egocéntrica y egoísta. Lo bueno para mí es para todos los que están a mi alrededor en la barca. Entonces dice, por favor, dice el apóstol Pablo, por su propio bien, coman algo ahora, aliméntense, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y comenzaron a comer. Miren cómo cambia, miren cómo este líder, miren cómo este hombre que está lleno de luz, miren cómo este hombre que está lleno de esperanza, que ve el futuro con tremenda esperanza. Miren cómo cambia el espíritu, el estado de ánimo de la gente a su alrededor. Y yo te pregunto, ¿eso es lo que está pasando contigo? ¿Estás siendo tú de impacto positivo a la gente a tu alrededor? Donde primero tienes que conquistar es dentro de ti, ¿verdad? Que sí, es tan importante conquistar. El proverbio dice que cuando una persona conquista su alma, puede conquistar una ciudad completa. Entonces todos se animaron y empezaron a comer los 200, miren la cantidad de personas que estaban allí, los 276 que estábamos a bordo. Después de comer, la tribulación redujo aún más el peso del barco, echando a la mar la carga de trigo. Verso 42 dice, los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido. Así que, mire cómo termina, así que todos se escaparon a salvo hasta la costa. De nuevo, ¿cómo el apóstol Pablo vino a hacer la diferencia? Definitivamente un hombre que sabía enfrentarse con esperanza al futuro. Porque por causa del apóstol Pablo, como habíamos dicho anteriormente, por causa del apóstol Pablo, todos se salvaron. Todos se salvaron. Los que sabían nadar, los que no sabían nadar, todos pudieron llegar a la costa. Entonces, cuando tú dejas de ser parte de esta histeria, cuando tú dejas de ser parte de este círculo vicioso de temor, de terror, y cuando tú dejas de ser parte de este constante movimiento de información negativa, información negativa, información negativa, información negativa, y sacas el foco de ti y dejas de ser tú el centro y te conviertes entonces en el instrumento de Dios que tiene su vida claramente, como habíamos dicho anteriormente. Los objetivos de su vida están claros,
el propósito de su vida está claro, las metas están claras y no importa la tempestad, no importa la tormenta, siempre, siempre, siempre sabes que tú vas a llegar al destino que Dios estableció para tu vida. Entonces, ¿cómo enfrentar con esperanza tu futuro? ¿Cómo enfrentar con esperanza tu futuro? Hay cosas muy prácticas que yo quiero pedir que tú desde hoy domingo en adelante hagas. Y una de ellas es que, mira, conéctate. Es bien importante, es bien importante que te conectes. Yo personalmente me encuentro de momento encerrado en mi casa, en mi familia, aunque claro, por mi ministerio y todo lo que yo estoy haciendo, siempre estoy en contacto con tanta gente. Pero me di cuenta, hablando con varias personas, que han tomado este tiempo para quedarse encerrado en su casa. Saben que hay allá afuera mucha gente que necesita que tú te conectes con ellos. Por eso nuestros grupos de conexión son tan importantes. Y por eso, si no perteneces a un grupo de conexión, es bueno que tú llames a nuestros líderes, a nuestros pastores, puedes llamarme a mí y ser parte de una comunidad que nos estamos motivando, que nos estamos animando, como el apóstol Pablo estaba haciendo con ellos. Por eso conéctate, llama, sal de tu mundo. Si no puedes viajar porque no puedes salir por los consejos que se nos están dando, entonces una llamada telefónica, usa el internet, a Facebook, WhatsApp, cara a cara, face to face, todas esas cosas. Otra cosa importante es la oración. Estamos teniendo todos los días, a las 6 de la mañana, a las 9:30 de la noche, por los líderes pastorales, los que dirigen los grupos de conexión y nuestros pastores y nuestros intercesores. Estamos teniendo un tiempo de oración. Son poco tiempo, pero ahí tú entras, ahí tú traes tus peticiones. Vamos a orar por ti, vamos a orar por tus necesidades, y tú vas a estar orando por otras personas también. Te vas a conectar y esa experiencia de oración de grupo la que te va a levantar tremendamente, pero también saca un tiempo diario en la presencia del Señor, porque ese lugar a solas con Dios, ese lugar que tú vas a estar allí en la presencia del Señor, vienen los ángeles que te acompañan, viene entonces la afirmación de parte del Padre, viene el Espíritu Santo, empieza a darte seguridad, te empieza a dar dirección, te da propósito, empieza a darte creatividad, te empieza a enseñar las cosas que pueden suceder. Es tan importante la vida de oración y combate la histeria con la historia de la esperanza de Jesucristo. Enfócate en Jesús, enfócate en aquel que fue el que dijo, no es mi barca, todo el que está con él no va a perecer. Cuando Jesús está en tu barca, en tu hogar, tú no vas a perecer. Por eso te hago un llamado en estos momentos, porque si tienes tanto temor a la muerte, no sabes qué va a pasar contigo si mueres ahora mismo. Y yo quiero invitarte a que tú conozcas al autor de la vida, Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo quiero que tú le des una invitación a tu corazón. Pero tienes que poner toda tu fe, todo el peso de tu vida lo tienes que poner en Él. Porque cuando hay tanta inseguridad es porque tú has puesto tu vida sobre un fundamento que no es fuerte, no es lo suficientemente fuerte, lo sientes ahora. Estás en esa inseguridad del mañana porque no tienes quien te ha dado una seguridad el día de mañana. Y por eso Jesucristo, siendo tu luz, es que va a darte seguridad el mañana. Invítalo a tu corazón. Recíbelo como Salvador. Haz esta oración conmigo. Es una oración de fe. Dile, Señor Jesús, creo en ti como el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Llevó todos mis pecados. Gracias por haber llevado mis pecados. Y fuiste sepultado. Tu palabra dice, y yo lo creo, que resucitaste al tercer día, y yo lo confieso. Y que fuiste levantado y estás sentado a la diestra del Padre. Yo quiero que tú seas mi Salvador, mi Señor. Que tomes control de mi vida. Que me selles con tu Espíritu Santo, que me llenes de tu Espíritu Santo. Yo quiero caminar en tu palabra y obedecerte en todo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dile gracias por el perdón de mis pecados y gracias por la vida eterna. En estos momentos que tú has hecho esa oración, es el momento donde no tienes que tenerle temor a la muerte. Si la tierra tiembla, si los montes se caen al mar,
No importa la situación, Jesús está contigo. Y si mueres, vas a estar eternamente con Dios. Y si eres un seguidor de Jesús, entonces yo te invito a que hagas algo bien importante. Mira, esta semana, planifícala. Que Dios te use como instrumento. Esa inspiración que tenemos del apóstol Pablo te da a ti el testimonio, te da a ti el ejemplo, te da a ti el modelo de cómo ser un líder, cómo convertirte en una persona de bendición para mucha gente que está a tu alrededor, especialmente si tienes niños, si tienes hijos jóvenes, que ellos vean en ti esa luz, que ellos vean en ti esa persona de valor, que tiene seguridad, que tiene esperanza del futuro. Y conviértete en alguien que levanta al caído, en una persona que puede sanar a aquellos que están heridos en este tiempo tan difícil. Darle una mano, ayudar financieramente. Si es una persona que está enferma, ayúdalos, ora por el enfermo, está allí presente, llévale comida. Si no tiene alguno de los víveres o papel de inodoro, sé tú la persona que llegas a esa casa y bendices fuera de los tuyos en tu casa. Así que te invito a que esta semana te unas, aunque sea por Zoom o por los medios, las redes sociales, únete a un grupo de conexión, llámanos, mantente con nosotros, sé parte de nuestro tiempo de oración. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias, gracias, gracias por esta palabra que tú nos has dado. Gracias porque nos has dado visión en medio de esta situación tan difícil. Nos has dado visión del mañana, una visión de esperanza en el futuro. Queremos mantenernos de esta manera porque sabemos que no es simplemente para mi propio beneficio, es para muchos que están a mi alrededor. Quiero ser esa luz que ilumina el camino de muchos. Úsame como instrumento tuyo en esta semana para esa persona caída, para ese compañero de trabajo que está en su casa solo, necesitado. Úsame, Señor, para ser una mano tuya, para ser una voz tuya, para ser un consuelo tuyo, para traer una palabra de esperanza. Señor, yo quiero, como el apóstol Pablo, que muchos se salven alrededor de mí. Porque si tú me salvas a mí, salvas a los que están en mi barca. Te bendigo y te doy gracias por este tiempo tan hermoso y por esta palabra que nos has dado. Decidimos obedecerla y decidimos hacerla conforme a tu gracia y tu favor sobre nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y mantente en comunicación con nosotros, mantente conectado. Vamos a estar durante esta semana, yo estoy dando unos mensajes cortos, los estoy poniendo en WhatsApp, en el chat de la iglesia, los estoy poniendo en Facebook, los estoy poniendo en Instagram. Son mensajes que día a día nos están levantando y nos siguen levantando y necesitamos escucharlos. Y también conviértete tú en portavoz del mensaje, compártelos con otros. De nuevo te invito a nuestros grupos de conexión que están reuniéndose a través de las redes sociales, ¿ok? Bueno, nos vemos entonces el próximo domingo o nos seguimos viendo durante la semana. Ten fe, confía en el Señor está contigo.